Son las 7 horas con 42 minutos. Saludamos al arquitecto Fernando Cordero. Él fue alcalde de Cuenca en dos ocasiones. Durante su alcaldía, Cuenca alcanzó ese alto honor y reconocimiento de convertirse en una ciudad patrimonial reconocida por la UNESCO. Quisiéramos hablar sobre qué está pasando en la ciudad de Cuenca con esta transformación, con esta metamorfosis lenta que ha despertado a muchos cuencanos. Hay más de dos grupos organizados que conocemos que están meditando sobre estos temas y es muy importante escuchar el criterio de Fernando Cordero, a quien damos la bienvenida y le dejamos en una primera exposición sobre el tema. Su micrófono, por favor. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Buenos días a quienes nos escuchan y nos ven en Antena 1. Es muy importante los temas que ustedes plantean. Todos están íntimamente relacionados con la planificación, esta herramienta que aparentemente siempre está presente en Cuenca. Somos permanentemente citados como la ciudad mejor planificada, la más ordenada y posiblemente por comparación con otras ciudades ecuatorianas que tienen problemas semejantes, pero a lo mejor agravados por el desorden y por la falta de control. Cuenca siempre tiene mejores condiciones. Eh, los números fríos siempre son mejores que los interesados. Eh, Cuando les escucho a ustedes que un ministro de- del área de vivienda habla de inversión, esa ya es una forma interesada de hablar de la construcción, por ejemplo, porque estamos hablando de realización de en cuánto vendieron las viviendas. A la Cámara de la Construcción le tocaría decir no solo cuánto cuestan las viviendas que se venden, sino también las que fabrican, para saber qué tan fácil es para un cuencano o para una persona que vive en Cuenca acceder a una vivienda nueva. Y en la vivienda no solamente interviene el costo de la edificación, sino el costo de los terrenos. Ustedes han pasado revista a una cantidad de fenómenos sociales, espaciales, que están dificultando todos los días que los nuevos hogares, que la gente más joven, que la gente más pobre, pueda seguir viviendo donde quisiera vivir. Y Cuenca no es que está repleta, no, Cuenca está más bien vacía. No está creciendo, consolidándose los espacios en donde podría crecer más, sino está dispersa, creciendo en muchas direcciones, creciendo sin mayor planificación, sin consolidar los espacios que podría consolidar. Y ahí sí los números que yo digo duros y fríos son importantes. El municipio, con buen criterio, cuando aprobó en el año 2022 el último plan, con el apoyo de las universidades de manera particular y de algunas personas que hemos estado por años vinculados a los temas espaciales, a los temas urbanísticos, logramos finalmente darle forma a un sistema de monitoreo permanente de lo que es la ciudad, de cómo crece la ciudad. Existe, lamentablemente se usa muy poco, pero existe un sistema gratuito que todos los días hay cómo monitorear, hay cómo acceder a eso. Una de las pocas entidades que usa eso es la Cámara de la Construcción, pero usa la Cámara de la Construcción y se deja sorprender de alguna manera con el ministro y no contrasta los números. Con los datos que la propia Cámara de la Construcción ha publicado, yo mismo les he ayudado a que así lo hagan, yo les comento y les comparto a ustedes, en el año 23, porque el plan se aprueba en el 22, en diciembre. Entonces tenemos datos desde el año 23. En el año 2023, Cuenca construyó 597.000 metros cuadrados. En el año 24 construyó 734.000 metros cuadrados de construcción. No estoy diciendo que son viviendas, construcción, ahí hay de todo. Y en el año 2025, el último que acabamos de vivir, construyó 777.570.
en los 3 años construyó 2.110 metros cuadrados. Si la Cámara dice que vale $1.000 el metro cuadrado, el ministro tiene bastante razón. Pero los que estamos en el mundo de la construcción sabemos que no cuesta construir, no cuesta $1.000 el metro cuadrado, cuesta bastante menos construir. Si yo construyo como arquitecto o el propio maestro construye su propia casa como maestro, pues no le cuesta $1.000. Estoy hablando de la construcción, no con el terreno. Le costará 500, 450, entonces le cuesta menos. ¿Dónde está el mayor problema para los que no tienen vivienda? En el costo de los terrenos, cada día más difícil de comprar. En el área urbana de Cuenca, hoy día es poco menos que imposible conseguir un metro cuadrado de terreno en menos de 350, $400, un metro. Entonces, ahí están las dificultades. Ahí hay un primer problema. Luego, un coeficiente que es muy interesante, el otro día le oí conversar con ustedes al propio presidente de la Cámara, al ingeniero Estudillo, y él hablaba de un coeficiente que no le estamos tomando muy en cuenta. Es cuánto suelo estamos usando. El plan prevé que para que se densifique la ciudad deberíamos estar usando aproximadamente más de 300% del suelo disponible. Es decir, por cada 1.000 metros deberíamos construir 300 de construcción, porque se supone que podemos elevarlos en altura. Y no estamos hablando de edificios que vayan a dañar el patrimonio, a quitarnos del paisaje, no. Si en donde hay hoy día casas de un piso se harían de dos, ya podemos duplicar la población. Si hacemos 3 pisos, podemos triplicar la población. Entonces, no es una cantidad enorme. El plan habla de aproximadamente 370%, pero estamos logrando menos de 100. En el último año, el coeficiente de edificabilidad fue 92, el anterior fue 93, y en el primero del plan fue 10. Coeficiente de 10%. Ocupamos 5 edificabilidad. millones ¿Qué significa de este metros cuadrados. coeficiente, Termina, si nada nos más. podría explicar? Perdón. ¿Qué significa este coeficiente de edificabilidad? Sí, es fácil y vale la pena que todos entendamos. Es decir, si yo tengo 1.000 metros de terreno, 1.000 metros de terreno, y a mí el municipio me permite construir 1.000 metros de construcción, el coeficiente de edificabilidad sería 1, si es que trabajo con coeficiente, y si trabajo con porcentaje sería 100. El 100% del porcentaje de Visto desde edificabilidad otro sería, punto, un coeficiente más alto significa menos áreas verdes. claro, por eso es que hay que cuidar. No estamos diciendo que todo tiene que, pero en una ciudad como Cuenca, que necesitamos cuidar ríos, márgenes de ríos, espacios de paisaje natural maravillosos que tenemos en las colinas, es decir, ¿Y cuál es, perdone tener si podría repetir, cuál es el coeficiente que se alcanzó el año pasado? apenas 92.4. Entonces, significa que A se ver, usted usaron nos decía de una escala de 0 a 700 1, pero allí nos estamos perdiendo. 777.000 metros cuadrados de construcción se hicieron en 841.000 Ya. metros En cuadrados de escala suelo. 0 a 1 sería, ¿cuánto? Serían 0,92 en definitiva, 92. si es que dividimos como Ujú. coeficiente. Que es muy alto, sabiendo que el 1 sería una ocupación total del área en construcción. Claro, pero lo que ocurre es que no estamos ocupando un pedazo continuo, que ahí sería pernicioso. El problema es que es una dispersión bárbara. Es decir, si yo les podría compartir este rato un plano, si quieren los comparto, si me dan posibilidades de compartir, les comparto un plano. Es una dispersión, es decir, el área en la que estamos creciendo es prácticamente un desborde, como ustedes bien lo dicen en la introducción, es decir, ya hemos roto los llamados límites urbanos, es decir, el llamado límite urbano puesto por el municipio ya no significa nada, porque hoy día la gente está construyendo en el área rural, y en el área rural ustedes ven la presión que ha sufrido el propio municipio, el Consejo Cantonal, con una presión social
que uno no entiende, ¿no? Las áreas rurales son eminentemente productivas, las juntas parroquiales rurales que deberían reivindicar lo productivo del área rural, pues no, ahora están reivindicando de que les bajen el tamaño de los terrenos, no para construir las casas de sus hijos y de sus nietos, como ellos dicen, no, es para poder vender los terrenos a los habitantes urbanos que no tienen plata para poder pagar los enormes costos del suelo urbano. Entonces es enormemente complicado. Y si eso unimos con lo que está pasando en el centro histórico, porque ahí sí es la especulación ya monstruosa, el centro histórico, solamente entre los últimos censos, entre el censo del 2010 y el del 2022, perdió 800 habitantes por día. Eso perdimos. Entonces estamos despoblando el centro. Arquitecto ¿Por Cordero, qué? siempre Cuenca se ha sentido un poco la cenicienta del país en cuanto a tratamiento del gobierno y se ha dicho que Cuenca sale adelante por sus propios medios. Siempre se ha abogado por actividades productivas que puedan generar mejoras a la economía local y entre ellas está la construcción y el turismo. Recuerdo que probablemente en la misma entrevista a la que usted hacía referencia con el arquitecto Henry Astudillo, él, en un momento dado, hacia la terminación del tercer trimestre del 2025, nos decía que mientras en el país caía un 8% ya la construcción, Cuenca crecía en construcción con un 15% y eran cifras realmente impresionantes. Y en cuanto al turismo, a usted le consta, el turismo también ha sido calificado como la industria sin chimeneas, ha sido una idealización de que Cuenca pueda dejar otras actividades más sucias, lo pongo entre comillas, desde el punto de vista ecológico, para que actividades como el turismo crezcan, que se las considera menos dañinas. Las cifras a lo largo del año en todos los feriados, no solamente los locales, han sido muy positivas. Un 60% ha sido ya calificado como deplorable, que se dio en alguna ocasión, pero las cifras de ocupación de hoteles, que es uno de los indicadores que se utiliza, están en el orden del 90%. ¿Por qué estos parámetros? Crecimiento muy fuerte del área de la construcción y el otro, el incremento muy alto del turismo, cifras o parámetros que fueron en algún momento una utopía que Cuenca quería alcanzar, hoy parecen volverse en contra de la ciudad. A ver, sería muy grave que nosotros, los que estamos pensando siempre en mejorarle a Cuenca, los que somos evidentemente personas que le queremos mucho a la ciudad y que hemos estado permanentemente eh, buscando sus mejores días para toda la ciudadanía, no para ningún grupo en particular, le estigmaticemos a desarrollos que son imputables justamente a esa propia voluntad cuencana. Es decir, que el turismo en Cuenca se haya desarrollado no es porque ningún gobierno nos haya dado haciendo, que la industria en Cuenca se haya desarrollado no es porque nos han dado políticas desde el Estado central, que la propia actividad de la construcción tenga éxito en Cuenca en relación con el resto del país, tampoco es imputable a actores externos a la economía local. Ustedes hace un momento relataban que cerca de 8.000 millones de dólares nos van a llegar, o ya nos llegaron el año pasado, de nuestros hermanos migrantes. De esos sabemos que muy cerca de la mitad vienen al sur. Al sur significa del nudo de la Azuay para acá, y buena parte de eso se queda en Cuenca, porque Cuenca es una absorbedora de divisas de todo lo que es la migración del sur. Entonces, sí, ahí están las explicaciones de por qué el crecimiento económico de Cuenca. Esos son elementos positivos. Creo que ahí sí la planificación que no es solamente física, tiene que hacer el resto. Entonces tenemos que pensar que el turismo no está mal, está muy bien. Nos hemos opuesto a Kim Sacocha y hemos pensado mucha gente que en vez de las regalías ridículas que nos ofrecía la concesión minera, pues con el turismo podemos tener muy democráticamente cientos de veces más sin destruir la naturaleza. Pero no podemos tampoco
en nombre del turismo y de este tipo de industrias sin chimeneas, destruir el patrimonio, afectar el patrimonio. Ahora, Entonces, justamente, está en Fernando, nosotros el regular sí, el tipo de exactamente, actividad turística. hacia allá iba un poco la inquietud, ¿no? ¿Cuáles son estos límites? ¿No queremos turismo? En algún momento el alcalde Cristian Zamora habló de tener 1 millón de turistas aquí en la ciudad de Cuenca, pero nos preguntamos en qué medida la ciudad está lista para recibir a este número de turistas sin que esto se vuelva invivible para quienes habitamos en la ciudad. En estos últimos feriados hemos visto primero una gran cantidad de luz, lo que representa además un golpe durísimo para la fauna urbana, una destrucción de la fauna urbana también, que ya está corriendo serios riesgos. Veíamos alrededor del Parque Calderón una serie de vehículos con luces, unos enormes parlantes a todo volumen. Vemos una generación de basura también enorme. Entonces nos preguntamos cuáles son estos límites, ¿no? De que sea efectivamente una ciudad turística como así lo queremos, lo necesitamos, porque genera empleo, genera recursos, pero se está volviendo una ciudad mucho más costosa de lo que ya ha sido siempre Cuenca, más cara, invivible por la gran cantidad de ruido, de basura, de iluminación. Es decir, ¿de qué va a depender esto? O sea, generamos una serie de acciones quizás sin el control debido para que la gente venga a Cuenca. Así es, pero justamente tú al enunciar el problema estás dando muchas soluciones. Eso nos pasa en esta página, un grupo de cuencanos y cuencanas eh, de diversos orígenes, inclusive de diversas vertientes políticas, cuando hacíamos política, los que estamos en esta página que publica el Mercurio los domingos, que se llama Descentralízate. eh, Hemos conversado, y uno de los temas que hemos tenido que conversar es justamente los problemas del turismo, los problemas de esta avalancha turística que tiene que tener equilibrio en la crítica, porque hay cosas muy buenas en el turismo y hay cosas como estas que tú acabas de relatar malas. Es decir, los cuencanos no somos así, no oímos música con estridencia en estos carros parlantes, no lo hacemos. No lo hacemos, hemos hecho esfuerzos los últimos años para regular el ruido, el municipio ha tratado de controlar. Ya, pues así somos. Entonces, los que nos visitan tienen que respetar esa forma de ser nuestra. Creo que ahí están los límites. Entonces, hay varias herramientas que el mundo entero ha puesto al servicio de los entes que regulan. Entonces, para limitar la cantidad de personas que pueden entrar a ciertos lugares, se inventan pues lo que llaman la capacidad de carga. Ya Galápagos en su momento lo puso en vigencia cuando había demasiada afluencia de personas a Galápagos. Creo que, bueno, ojalá no tengamos que limitar y que tener barreras que impidan la llegada, pero me parecería un exceso que en algún día tal 1 millón de personas puedan estar en el centro histórico, porque no vamos a entrar, vamos a estar ahí como sardinas, no es posible. Entonces, he oído igual comentarios de cuencanos, de cuencanas que están pensando que Cuenca, le oía a Fernando Pauta conversar con ustedes, hay que pensarle a Cuenca como región. El que viene a Cuenca no puede no puede creer que Cuenca es el centro histórico. El centro histórico es maravilloso, pero Cuenca tiene maravillas que no están solo en el centro histórico. Entonces, la cuenca regional es mucho más interesante, permite estar más días en Cuenca, permite un crecimiento económico más armónico porque le permitirá crecer a las parroquias. Hace pocos días tuvo de visita un amigo querido que viene a los años a Cuenca y me contaba maravillado de que algún chico de operador turístico le dijo, ándate a Quingeo. Le pareció fabuloso que le he recomendado que se vaya a Quingeo. En Quingeo le dijeron, ándate a San Bartol, que ya ni siquiera es la Azuay, digamos, ni siquiera es Cuenca, es el Sixi. Entonces, yo creo que esas conexiones turísticas, lejos de perjudicar a Cuenca, le potencian a Cuenca. Le potencian a Cuenca. Entonces,
Creo que hay muchas herramientas. Ustedes son persistentes, yo a ustedes les felicito porque tocan temas serios, no son estos temas efímeros. Es decir, ustedes han sido insistentes, han reclamado con insistencia a todo el mundo y nos han hecho sentir mal a quienes algo tenemos de culpa en que no se haya cumplido un compromiso con la UNESCO, por ejemplo, han pasado más de 20 años de la declaración, 26 años ya, y no hay un plan. No hay un plan de manejo del centro histórico, lo cual es un defecto. Es un defecto que puede estar incidiendo en los problemas que hoy día vive el centro histórico. Lo mismo pasa con el plan, es decir, si hacemos un monitoreo, no me parece justo que el municipio se desentienda del monitoreo. No es justo que la Cámara esté monitoreando y a veces nos quedemos callados, porque alguien está pagando los platos rotos, como se dice popularmente. Los hogares. Yo estoy haciendo una investigación, que será mi tesis doctoral, sobre los impactos sociales, económicos, espaciales, humanos. Porque hay gente que está quedando sin poder vivir. Claro, hay gente que se consuela y dice, no, es que yo odio el ruido, odio la ciudad, entonces me voy con mis hijos a vivir a 20 kilómetros de Cuenca. Sí, pero ese lujo se pueden dar los que tienen cierto nivel económico, porque tienen que tener dos carros, porque ahora los hombres y las mujeres trabajan, entonces no pueden, no es cierto que a 20 kilómetros uno tiene bus para poder venir y transportarse, no estamos en Europa, ni estamos en los Estados Unidos, entonces no es tan fácil tomar la decisión de ir a vivir en el sector rural. Siguiendo No es en cierto esta que el misma sector línea, rural está bien. arquitecto Cordero, usted se ha referido y está refiriéndose justamente a los sectores periurbanos y rurales. La ciudad evidentemente se expande desmesuradamente, no han sido capaces las administraciones municipales en general de manejar al sector. PUCSI PDOT es una herramienta que realmente necesita un enorme análisis y cambios. Se están ocupando de manera irreversible cinturones verdes imprescindibles para la ciudad. Recordemos la vieja polémica que usted la vivió cuando se construía la vía San Joaquín-Sayausí, el cambio que se hizo en cuanto a la vocación de suelo en esa zona, el gran debate que se abrió en la ciudad. Esto es ya hace casi 30 años. Las consecuencias de la mala gestión y fragmentación en zonas rurales están a la vista. Lo mismo sucede hoy en día en lugares más distantes. La ciudad devora su territorio rural y natural circundante. Hoy Tarqui, Cumbe, Challabamba son paisajes que los estamos viviendo. Se llenan de gigantescas bodegas, mientras en la ciudad, hace muchos años ya, quedó un parque industrial absolutamente saturado. Tú acabas de tocar un tema que es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Cuánto hicimos los que podíamos? Yo era alcalde, el consejo me dio parcialmente apoyo, se opusieron, el señor Bucarán tenía un ministro, el ministro Estrada, el famoso ministro de los calzoncillos le llamaban. Bucarán y el ministro Estrada vinieron y se impusieron y abrieron la vía, con el apoyo de las cámaras de la construcción, del prefecto de ese entonces, que en definitiva dijeron, no, es que el desarrollo de Cuenca no puede privarse de tener una vía rápida para salir al... Pasaron 15 años después, se cambió un gobierno y el gobierno llegó a la conclusión de que la vía Medio Ejido no era la mejor vía porque no llega a empalmar adecuadamente con los flujos urbanos de Cuenca, y decidió demoler, creo que 50 casas patrimoniales en la salida histórica de Cuenca por Sayausí, y cambiaron la ruta y volvieron a hacer rey. Pero ya estaba destrozado San Joaquín. Mataron el granero que tenía Cuenca. Posiblemente sí, los de San Joaquín lograron hacer en ese entonces, cuando yo era alcalde, hasta una ordenanza. El consejo les dio gusto, el padre Fernando Vega era el párroco en ese entonces, hicieron una ordenanza tratando de parar la urbanización. Sí, no hay cómo urbanizar, prohibido. Mentira, vean ustedes cómo está hoy día San Joaquín. Ahí está, la ciudad destrozado, el paisaje, acabada, la zona productiva más importante que tenía, porque ahí eran inclusive los minifundios produciendo riqueza agrícola.
Ahí en lotecitos de 100, 200 metros se producían cebollas, nabos, alpiste hasta para los canarios. Pues la gente nos contaba a nosotros, con eso educaron a sus hijos, los agricultores. Hoy día ya no hay agricultores. Sí, posiblemente vendieron bastante bien los terrenos para la construcción urbana, pero se acabó San Joaquín. Hoy día está pasando en Victoria del Portete, en Tarqui. Yo el otro día hice un ejercicio como parte de las investigaciones y además movidos por un trabajo que están haciendo en la Universidad de Cuenca, que le llaman justamente lo periurbano. Si ustedes ponen en las páginas web, ponen Tarqui. En Tarqui hay en oferta de venta de terrenos, más de 25.000 terrenos en venta. ¿Cómo así? Desde haciendas hasta lotes, cuando el plan prohíbe que sean lotes de menos de 1.000 metros con las reformas que les han hecho, que eran 5.000, ahora ya hay como vender lotes de 1.000 y todavía están reivindicando, diciendo no, que les bajen a 500. Entonces sí, estamos destrozando la potencial producción agrícola. Está pensando el propio alcalde en localizar el nuevo aeropuerto de Cuenca en Victoria del Portete, pero todos los días, con o sin permiso, se localizan bodegas, se localizan cierto tipo de industrias sin permiso, y en Cuenca todavía sigue siendo común la frase que dice que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Entonces aquí con la burocracia, que está además respaldada por un código de procedimientos absolutamente enredado, se demoran 3, 4 años en sancionarle a alguien que no pidió permiso, y hasta eso ya está pues consolidado y la economía hace el resto, ¿no? Porque la gente empieza a producir, empieza a generar empleo, la comunidad se apropia de eso que le genera desde empleo y trabajo a la gente, entonces ya no es el culpable de haber hecho algo sin permiso, sino la comunidad defiende que no se demuela algo que en definitiva se hizo sin permiso y que teóricamente se debía demoler. Entonces, no solamente está pasando eso, los colegios de Cuenca, los más importantes colegios de Cuenca, están cometiendo una barbaridad con los niños y con los jóvenes. Los colegios importantes de Cuenca han decidido localizarse en la periferia. Entonces hoy día los niños tienen que viajar desde las 6 de la mañana para llegar a clases a las 8 y después regresar otra vez 1 hora y media, 2 horas a la casa. Ese tipo de cosas son contrarias a la planificación, no tiene lógica. Mientras en París vuelven a discutir de que la ciudad de los 15 minutos es la ciudad correcta, que los niños caminen 15 minutos a pie para irse a la escuela y que los jóvenes caminen entre 20 y 30 minutos para ir a la secundaria. Entonces, no, Bien. no Ahora, es que no los hay, cambios no hay que se dan en la herramientas. zona, mientras más próxima al centro histórico, son más delicados. Usted coincidirá sin duda, arquitecto Cordero. ¿Cuál es su opinión sobre los edificios que se van convirtiendo en el nuevo paisaje urbano de la ciudad patrimonial? Construcciones que están precisamente en la zona tampón, que la ciudad en su momento presentó como zona de protección vinculada a la área UNESCO. Allí tenemos que hablar de una construcción sobre la cual conversamos ya en una ocasión con usted, la construcción de un gran mall que compite con la clásica imagen de las cúpulas de la catedral y las iglesias en cuanto al paisaje de Cuenca. La pregunta fundamental es, ¿hasta dónde es tolerable el costo del progreso? A ver, yo creo que las construcciones, estos proyectos de gran envergadura, siempre van a generar polémicas, siempre van a ser debatibles y discutibles. Primero, en el caso del famoso Mall del Alto, que está localizado en las estribaciones de Turi, ahí solamente para poner en la verdadera dimensión, no está en el área tampón del centro histórico, no está. O sea, no está siendo rigurosos. Sí, No hay sí se asentó, sin embargo, en afectación una del área tampón. zona determinada como bosque protegido. No está tampoco así. Inclusive ahí yo el otro día le oía a Fernando Pauta una intervención en la época que Patricia Hidrobo y Fernando Pauta eran parte del municipio. Antes de ahí, yo conozco eso porque uno de mis hijos es autor
del proyecto y conozco plenamente, y no por eso yo no voy a falsear la verdad porque uno de mis hijos está involucrado, y lo que estoy diciendo es plenamente la verdad. Antes de que exista ese eh, molo ahí estaba aprobada una urbanización que tenía 30 casas a lo largo de toda esa extensión. Entonces era lo mismo, es decir, desde el punto de vista de la afectación, mm, eh, desde el punto puede que el aparataje urbanístico, el conjunto de edificaciones, pues no iba a ser lo que es ahora. Luego, el edificio como tal es un edificio que no deja de respetar, reciba la pena que los cuencanos, creo que es una obligación de quienes hicieron ese edificio, difundan mucho mejor lo que han hecho para no competir con la naturaleza, sino más bien para integrarse a la naturaleza. Creo que es bastante respetuoso desde la integración con el espacio este inclinado, con un talud. Entonces, quedará mimetizado. Siempre las construcciones son agresivas. Que el rato de construirse hay que hacer un hueco para poner los cimientos y pues igual pasa hasta en las casas particulares. Creo que hay una fase de construcción que siempre es agresiva, que siempre es conflictiva, que a la imagen de los ciudadanos que no tienen claridad ya. Pero desde el punto de vista del respeto a la naturaleza, es un proyecto completamente sintonizado con las nuevas corrientes, es decir, es autosustentable desde el punto de vista energético, aprovecha los rayos del sol, aprovecha todas las cubiertas enormes, son grandes las longitudes, de 340 metros de largo, aprovecha para que todo el riego de las áreas verdes, de lo que yo conozco del informe hecho de la Comisión de Gestión Ambiental del municipio, se eliminaron 41 eucaliptos y ahí se han sembrado hasta el momento, creo que algo así como 1.300 árboles, y se van a sembrar especies menores que árboles, algo así como 15.000, entonces no van a perder la masa vegetal. Creo que será polémico siempre, pero no estaba ni prohibido Sí. hacerlo, Quizá no una, les permite, quizá, si me permite, Rosana, y allí le sumamos su pregunta sobre la zona tampón que usted señala que no se encontraba allí, hasta donde conocemos el límite de esta zona tampón era el perfil de las colinas que enmarcan la zona sur de la ciudad, con el objetivo precisamente de proteger el paisaje. Y le sumamos, por favor, Rosana, su yo pregunta. quería decir, a más de esta construcción, se habla de una inversión que superaría los 20 millones de dólares en este 2026 aquí en la ciudad de Cuenca, con la participación de grupos externos a la ciudad. Está el grupo Uribe Schwarzkopf, está Accor, está otras inmobiliarias, Millennium, si no me equivoco, con proyectos enormes. Se habla de 2 hoteles, uno de más de 15 pisos en el sector de la Ordóñez Lazo, que además serían departamentos también, otro en la zona rosa, la construcción del Paseo el Ejido, que también se iría ya concretando en este año 2026. ¿Qué implicaciones tiene esto? Esto realmente le está convirtiendo a Cuenca en un polo de inversión inmobiliaria, y lo que decía hace un momento Gustavo, esas otras preocupaciones que hay en torno al sector de la construcción y el sector inmobiliario, de una posible vinculación con el lavado de activos. No estoy diciendo que estos grupos tengan vinculación con el lavado de activos, pero de todas maneras hay estas preocupaciones cuando hay un crecimiento importante de esta naturaleza. Solamente quisiera añadir algo, Fernando, no estamos de ninguna manera en contra del costo del progreso. Ese es algo que todos los cuencanos estamos trabajando diariamente en nuestras actividades, pero para no perdernos, la pregunta que le hacíamos con todo esto es: ¿hasta dónde es tolerable este costo del progreso? Yo coincido con ustedes en el sentido de que no por crecer podemos aceptar cualquier cosa. Es decir, está muy bien, igual que yo creo que es un esfuerzo el que hace el Grupo Ortiz al haber hecho esa inversión que es cercana a los 100 millones de dólares, con todo lo que va a significar la construcción, más todo lo que significa la instalación de lo que va a haber dentro. Es importante, pero siempre que se respeten
no solamente las normas, sino además se respete nuestra forma de ser, que se respeten nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, etc. Lo propio en el resto de inversiones. Y claro, lo que ustedes dicen, y no deja de ser una especie de conversación frecuente en la ciudad. Es decir, aquí hay tres temas que preocupan a los cuencanos. La proliferación de farmacias, la proliferación de venta de vehículos y esta enorme proliferación también de edificaciones, porque hay muchas edificaciones para una demanda que no deja de ser dudosa. No deja de ser dudosa, les alimento la preocupación. En Cuenca se construyen, pese a que no somos una superproducción, no es no es tanto como dice la Cámara, no vamos a crecer al 15% ni de lejos, pero de todas maneras estamos produciendo en promedio en los últimos 3 años 2.000 metros cuadrados de construcción por día. No es poco, ¿no? 2.000 metros cuadrados. Si es que se fueran a convertir en viviendas de las que ahora el gobierno promociona, que son las viviendas de interés social, son viviendas de 50 metros, en definitiva podrían ser 50 viviendas por día. 50 viviendas por día de interés social no es poca cosa, ¿no? Entonces, a la final, no es despreciable la cantidad de plata que está haciendo. ¿De dónde sale la plata? Ojalá sea plata bien habida. Eso es lo último que nos faltaría a los cuencanos, es que esta plata sea de lavado de dinero. Ojalá no caigamos en eso. En Cuenca todavía nos preciamos de que es nación honrada, honorable, y ojalá siga siendo así. Ojalá sea todo lo que se haga en Cuenca sea honorable y que no tengamos nunca que vernos en los casos como lo que está pasando en Mocolino, que es muy grave. Vamos acercándonos ya al final, arquitecto Cordero. ¿Qué riesgos hay en cuanto a este reconocimiento de Cuenca como ciudad patrimonial? En el mundo hay casos en los cuales ciudades han salido del patrimonio mundial. El caso del santuario de Oryx en Omán, en Arabia, el valle de Elba en Dresde, en Alemania, el puerto de Liverpool, en el Reino Unido. Cuenca está debiendo a la UNESCO ese plan de manejo del centro histórico que fue parte del compromiso con UNESCO. ¿Qué riesgos se están corriendo con esto y por qué no se ha cometido en 25 años la elaboración de este plan? Yo creo que han habido intentos incluso en alguna administración, me parece que fue en la de Marcelo Cabrera, llegaron a aprobar en primera instancia en el Consejo un plan. No sé por qué no terminan de aprobar el plan del centro histórico. Ahora están nuevamente ya en debate una nueva versión del plan y ojalá pues terminen aprobando el plan. Y el plan ojalá sea también un conjunto de herramientas que les permitan superar los problemas reales del centro histórico. Los problemas reales, porque ya escucho a los constructores de manera particular, les escucho a los dueños de bares y restaurantes también poner ahí reparos de que le están pretendiendo limitar, les escucho a los artesanos que dicen, ¿y por qué nos ven la cara a los artesanos? O sea, ¿por qué a los que venden comida les dejan ocupar las calles? Y a nosotros no nos dejan sacar las joyas a Justamente vender le comento y para nuestros oyentes que en instantes, tras la entrevista con usted, estaremos dialogando con el director de áreas históricas de Cuenca, el arquitecto Javier Aguirre, sobre estos temas. Claro, entonces estos temas que parecen sueltos, lo que yo estoy comentando, creo que un plan, cuando es participativo, tiene que oír a todo el mundo, porque el plan puede ser un tema aparentemente legislativo, porque tienen que aprobar los señores concejales y el señor alcalde, pero una vez aprobado, es una ley local para todo el mundo. Entonces es mejor que nos genere debate antes
para poder corregir, para poder sugerir, para poder enmendar cualquier error que estaría deslizándose, es bueno. Entonces creo que ya si se han demorado 26 años, ya demorémonos unos 2 o 3 meses más y aprobemos con un debate. Creo que no hay que tenerle miedo al debate. Yo sí les exhorto y les animo a que debatamos, ¿no? Ahí sí, que funcionen las universidades, que funcionen los colectivos, que se haga público, porque este rato no es tan público. Yo he tratado de conseguirme la versión final del debate y hasta ahora no puedo. Yo no soy de los muy huérfanos para poder conseguir información, entonces está medio entre cuatro paredes, a lo mejor debatiéndose, y eso no es lo más prudente. Los artesanos dicen que no pueden conseguirse, los de bares y cantinas creo que tienen solamente una organización, hay otra, los que quieren generar eh, opciones de inquilinato temporal, los de Airbnb. Hay que usar la herramienta de la participación de la mejor manera, porque hay que poner límites sin discriminación a nadie. Si a los hoteles les van a poner condiciones, a los restaurantes van a poner condiciones, igualmente les tendrá que poner condiciones a los que hacen arrendamiento temporal bajo estas figuras internacionales de lo que Un son. detalle importante hablando del diálogo, arquitecto Cordero, han vuelto a reunirse los exalcaldes de Cuenca. Recordamos que de forma muy positiva vio la ciudadanía esa primera reunión que hicieron con el recientemente elegido alcalde Cristian Zamora en el mes de abril del 2023. Se han vuelto a reunir para hacer un seguimiento de las sugerencias, las propuestas que allí se dieron. No nos hemos vuelto a reunir con el alcalde, pero esta tarde nos vamos a reunir todos los exalcaldes. Siempre lamentamos la ausencia del alcalde Palacios, que no sé por qué no se suma a esta figura de los exalcaldes, porque realmente los exalcaldes jugamos simplemente este papel de contarle al resto y contarnos entre nosotros lo que nos tocó vivir. Entonces uno aporta un poco la experiencia de haber tenido del Consejo que de vivir. Ancianos, sin otras connotaciones que su sabiduría. Sí, pues, o sea, no, ninguno, por lo menos yo no estoy buscando candidatura alguna y nos vamos a reunir esta tarde y supongo que ninguno de los exalcaldes estamos en un plan de competir con los legítimos potenciales nuevos candidatos que habrán, incluido el actual alcalde que ha dicho que va a volver a ser candidato. Entonces, reunirnos será para aportar. Si es que el exalcalde Palacios a lo mejor también está en la lista de potenciales candidatos. Aparentemente lo A lo está. mejor eso limita, pero nunca nos hemos podido reunir con él, lo cual es... Tenemos Yo que finalizar he tenido la suerte de siempre reunirme agradecidos por su apertura y la posibilidad de hablar con usted temas tan importantes para la ciudad, arquitecto Cordero. Gracias a ustedes por permitirme esta conversación. Declaraciones del arquitecto Fernando Cordero. Él fue por 2 ocasiones alcalde de la ciudad de Cuenca. Son las 8:26. Dicen que tu casa